Por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen cuando estamos ahí en la diapositiva para que les pueda informar un poquito más. Cuando hablamos de seguridad, salud y seguridad de los trabajadores en salud específicamente, es un tema muy delicado. Se ha desarrollado bastante lo que es salud y higiene ocupacional en muchas empresas, pero en el sector de salud es un tema pendiente. El día de ayer habíamos visto la jerarquía de las normas legales que están relacionadas a lo que es el salud y higiene ocupacional a través de la normativa vigente que tiene en este momento el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Habíamos visto que hay un rango de leyes que generan, obviamente, la obligatoriedad de que este sistema de fijarse sobre la salud de los trabajadores sea en todos los sectores y no solamente en ciertas áreas, como por ejemplo manufactura, minería o empresas privadas. Todas las instituciones de salud en este momento manejamos un protocolo de bioseguridad, ¿no? Esta norma es obligatoria tanto para instituciones públicas y privadas, que va a ver y va a vigilar sobre todo aquel personal que no esté vacunado por razones de salud, por razones morales y religiosos, y aquí tenemos que tener especial cuidado. Si bien ha habido notificaciones de parte del Ministerio de Salud con la obligatoriedad de la vacuna, porque obviamente conocemos que es un sistema adecuado para generar un sistema inmunológico adecuado en las personas, estaríamos vulnerando una gran cantidad de normativa internacional, sobre todo derechos humanos. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los diferentes países que no genere esta obligatoriedad. Entonces, ¿cuál es la situación de salud a la cual nos enfrentamos si estamos con una no obligatoriedad de inmunización a la población? Entonces, tenemos que generar la idea de que va a existir personas que no están vacunadas, que por razones de salud no lo pueden hacer cuando están en un estado inmunológico deprimido, por situaciones morales o religiosas que no se van a vacunar. Entonces, mi protocolo de bioseguridad en salud y higiene ocupacional tiene que ser reforzado. Tiene que ver riesgos a terceros, no solamente al profesional que está en primera línea. Para esto, yo requiero alternativas de educación a la población. La población en este momento, lastimosamente, se encuentra desinformada con relación a las vacunas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una disyuntiva desde el punto de vista científico del personal de salud con respecto a que si las vacunas son adecuadas o que si no las son, de acuerdo a los diferentes papers que vemos obviamente en las revistas científicas. Es importante que nosotros generemos en nuestras instituciones de salud un protocolo de bioseguridad reforzado que pueda velar sobre estos aspectos que estamos viendo en este momento, sobre todo con derecho a la educación y derecho a la salud. Es decir, tanto la salud como la educación son derechos universales, inalienables, imprescriptibles. Por lo tanto, también es parte del protocolo de bioseguridad, salud y higiene ocupacional generar capacitaciones en nuestras instituciones de salud. Bien, en esas normas de bioseguridad que tenemos desde el Ministerio de Salud, tenemos normas globales, universales, de la exigencia mayor nunca menor con relación al cuidado de la salud de la población, porque nosotros somos personal de salud, sobre todo el riesgo de la salud pública que se había indicado ya en anteriores sesiones. Y tenemos que tomar en cuenta estas normas de bioseguridad con derecho al trabajo y el derecho a la educación, sobre todo con esta nueva dinámica que estamos generando, que es retorno a la presencialidad. Ya sea en las universidades, en las empresas, se están ampliando los horarios, lo que va a significar una nueva ola más o menos prevista para mayo para el sector salud. Entonces nos tenemos que preparar para esa ola. Tenemos que reforzar todo nuestro sistema organizacional con respecto a bioseguridad. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS han generado nueva literatura el 2015 hasta el 2025, que es el Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores. Manejo, control y prevención de riesgos y peligros con protocolos, sobre todo en el área de salud, el protocolo de bioseguridad, porque está relacionado al riesgo biológico y el control de riesgos. Los diferentes riesgos que podemos nosotros tener en el ámbito de trabajo, específicamente en el área de salud.
eso yo requiero una bioseguridad organizacional o institucional. ¿A qué se refiere la bioseguridad? Es un conjunto de medidas para prevenir que están destinadas a mantener control de los factores de riesgo laboral. Todo lo que vamos a ver hoy día nos va a permitir entender cómo podemos controlar estos factores de riesgo que tenemos que identificar en nuestras instituciones de salud, que pueden ser, obviamente, agentes biológicos, físicos, químicos, y mi objetivo como persona relacionada al Comité de Bioseguridad, como un personal que está dentro del Comité Mixto de Seguridad, sobre todo prevención de impacto nocivo. ¿Qué significa? Tengo que prevenir que el personal enferme, tengo que prevenir que complique y tengo que prevenir sobre todo el impacto nocivo tanto para el personal de salud de la institución como también a terceros que son los pacientes que ingresan a la institución. Es decir, tengo que verificar todo mi sistema de bioseguridad, ¿no? Ventilación natural o mecánica, y esto tiene aspectos muy puntuales, ¿no? Muchas veces me preguntan y me dicen, doctora, si tenemos un espacio de 4x4 y unas oficinas y hay cuatro escritorios en cada esquina, ¿cómo tendría que ser la ventilación si no hay ventanas? ¿Qué sucede cuando no hay ventilación y hacemos una ventilación con las aspas en el techo? Eso hace recircular el aire y lastimosamente muchas de las veces lo vemos, ¿no? El personal está sin barbijo, ¿no? Sin la mascarilla. Entonces, más que ventilar, lo que está haciendo es recircular y lo que está generando es que todo el ambiente se contamine con las exhalaciones que tiene algunos de nuestros compañeros que tienen obviamente, que pueden llegar a ser incluso portadores sin sintomatología evidente. Bien, tengo que ver el aforo de áreas, ¿no? ¿Cuánta cantidad de personas están en esos espacios? Y en este sentido ustedes van a ser críticos y obviamente nuestro sistema de salud, tanto público como seguro a corto plazo, el aforo de las áreas está sobresaturado en el área de recepción, en el área de emergencia. Entonces tenemos que nosotros generar una reingeniería de procesos para poder generar sobre todo prevención en estas áreas que están sobresaturadas de personas. El distanciamiento físico, sí, se tiene que generar y el uso de mascarilla obligatorio en una institución de salud y lavado y desinfección de manos. Si bien la Organización Mundial de la Salud indica que no debe hacerse obligatoria la vacunación porque estamos yendo contra normativa internacional y nacional con la Constitución Política del Estado, el uso de mascarillas sí es obligatorio. Entonces, ninguna persona puede ingresar a la institución si no lleva puesto la mascarilla para bloquear, obviamente, la puerta de salida del virus, que si bien no cumple todas las especificaciones, por lo menos disminuimos el nivel de riesgo. Bien, con bioseguridad tenemos que generar criterios tanto técnicos como legales, ¿no es cierto? Lo que acabamos de explicar. Toda la normativa legal se tiene que cumplir porque es normativa vigente. Con relación a un criterio técnico, para esto se requiere el apoyo de un especialista que es el ingeniero en seguridad industrial, para ver mecanismos para ventilación de manera natural o mecánica de espacios cerrados, el aforo de áreas, distanciamiento físico, uso de mascarillas, qué tipo de respirador se requiere para el diferente puesto de trabajo. Si yo tengo un médico cirujano que está en quirófano y tiene un paciente con una cirugía programada y el paciente es PCR negativo y sin sintomatología, no requiero que ese cirujano tenga un respirador FFP3, no requiero que tenga un N95, porque ahí no va a haber el riesgo biológico. Pero si yo estoy con un personal de primera línea de emergencia que está tratando con pacientes COVID, que está generando los laboratorios de antígeno nasal y PCR, el respirador de ese puesto de trabajo tiene que ser a la altura, ¿no es cierto?, del riesgo que tiene este trabajador. Ahí sí necesito un N95, ahí sí necesito inclusive un FFP3
FP4, FP3. Bien, tengo que tomar en cuenta el lavado y desinfección de manos en diferentes áreas de la institución. Bien, la OMS recomienda 5 momentos de lavado de manos, pero en época de emergencia sanitaria, los lavados de manos tienen que estar disponibles a la población y al personal de salud. Muchas de las veces yo he visto que el personal agarra, ¿no?, el alcohol en gel y empieza a desinfectar las manos, pero ¿hasta cuántas veces se utiliza el alcohol en gel? Máximo se puede utilizar el alcohol sobre otro, hasta 5 veces. ¿Por qué? Empieza a haber una reacción química en la palma de la mano y nosotros sabemos que el alcohol no es un desinfectante, simplemente es un fijador. Obviamente que va a destruir al virus, sí, lo va a hacer, pero lo está fijando en la piel. Por lo tanto, yo tengo que retirar por arrastre mecánico a través del lavado con una sustancia de tensión activa jabonosa para que pueda eliminarse la cantidad de virus que yo he podido mantener en la mano. Sobre todo si soy personal de salud y estoy en contacto con mis pacientes. Inmunización y sus variables. Tenemos inmunización obviamente por parte de la vacuna, ¿no? Y tenemos las inmunizaciones naturales, ¿no es cierto?, después de habernos contagiado. Los dos tipos de inmunizaciones también se tienen que verificar y la vigilancia a sospechosos trabajadores, tanto trabajadores como pacientes, ¿no? Verificar el PCR y hacer la derivación correspondiente. No es posible, estimados colegas, tener un personal de salud que tiene PCR positivo y mantenerlo en su puesto de trabajo. Esa es una no conformidad. Entonces, el personal que está con el Comité de Bioseguridad, si acaso no tienen un personal que es parte de salud e higiene ocupacional, por lo menos el Comité de Bioseguridad tiene que hacer la vigilancia de trabajadores y de pacientes que están con sintomatología. Ahora, ¿qué hacemos con los portadores asintomáticos? Si yo tengo un médico que está trabajando en primera línea, no tiene sintomatología y es portador, le quiero hacer por lo menos un antígeno nasal, mínimo, para que pueda ser adecuado al puesto de trabajo y seguir atendiendo pacientes. Se ha visto también que ha habido contaminación cruzada, es decir, a la falta de personal de salud, el personal de salud estaba contaminado, estaba con COVID y seguía atendiendo pacientes. Pacientes que muchas de las veces no tenían COVID, sino tenían simplemente una influenza. Entonces, se les ha hecho positivo el PCR a esos pacientes después de un periodo de incubación, dependiendo la variante que se encontraba en ese momento. Requiero generar fichas de sintomatología. Entonces, por favor, si ustedes son parte del Comité de Bioseguridad Hospitalaria, tienen que ver todas estas situaciones para poder trabajar lo que es el reforzar el protocolo de bioseguridad institucional. Bien, esta bioseguridad va a, sobre todo, generar detección de número de casos por estadística. Tenemos que empezar a generar estadística en el servicio. Es decir, si yo tengo en mi servicio 15 trabajadores de salud, los 15 van a tener sus fichas, vamos a tener sus consultas, tenemos que generar obviamente un chequeo día por medio cada 2 días de la sintomatología y un antígeno nasal cada 4 o 5 días para poder hacer estadística del número de casos que tenemos según nuestro departamento, ¿no? Departamento de pediatría, cirugía, medicina interna, etcétera, etcétera. ¿Qué eventos requieren investigación de causas? Entonces, si yo veo que por estadística mis trabajadores de mi departamento de pediatría están empezando a enfermar, tengo que investigar qué está ocurriendo en esa situación. Posiblemente el manejo de los EPIs no es el más adecuado y el protocolo de vestir y desvestir todo este equipo no está siendo bien generado. Entonces, todo tiene que tener una causa, ¿sí? Una causa. Ahora, si mi personal no ha sido capacitado con norma de bioseguridad técnica, yo tengo que capacitar. El vestirse y el desvestirse, todo el equipo de bioseguridad tiene un protocolo. Muchas de las veces veo a los compañeros, colegas, ¿sí?, que se colocan el equipo de protección personal sin tener adecuado uso, por ejemplo,
de un protocolo que nosotros manejamos en quirófano. Entonces están contaminando las superficies externas, están contaminando las superficies internas y obviamente eso va a generar un contagio cruzado y vamos a tener estadísticas donde todo el personal prácticamente del departamento de pediatría está enfermo. Entonces no podemos generar eso. ¿Quién va a atender a la población? Tenemos que tener obviamente la norma de bioseguridad bien estudiada y bien implementada a través del protocolo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la presencia del personal de salud en las instituciones? Siendo que somos instituciones de salud, ayer indicaba la estimada licenciada que necesitamos a alguien que se ocupe de la salud de los propios trabajadores de salud. Sobre todo porque este último tiempo se ha visto que se requiere un soporte psicológico. No necesitan sentirse protegidos. La capacitación en salud mental para evitar los diferentes efectos que condicionan las condiciones laborales de sobrecarga, cambios bruscos de espacio de trabajo, incertidumbre de qué va a suceder, si van a llevar o no el virus a la casa, pérdidas familiares, pérdidas de pacientes, aislamiento y estos efectos de esta identificación de causas con relación a la salud mental me va a provocar efectos conductuales, agresividad. Entonces, cuando uno va y observa el tipo de atención que tienen ciertos colegas en salud, está relacionado a una atención agresiva, nada empático. Entonces, la población tiene una calificación lastimosamente mala para el personal de salud, pero ellos no saben las condiciones laborales, los cambios, incertidumbres, pérdidas que tiene el personal de salud y que por ello está reaccionando de esa manera. Entonces, salud y higiene ocupacional tienen que identificar estas causas para poder resolver. Hay efectivos, palmoria, sueño, apatía, los efectos depresivos, melancólicos, inclusive depresivos, también hay efectos fisiológicos y al final seguimos con depresión, ansiedad, estrés, burnout, no el profesional quemado. Y todas estas situaciones tienen que ser identificadas por el profesional en higiene y salud ocupacional. Bien, para ello necesitamos en todas las instituciones, estimados colegas, no importa el nivel, segundo nivel, tercer nivel, gestión emocional. Tenemos que empezar a conocer cuáles son los reguladores de personalidad, afrontamiento, relación social y relación familiar. ¿Cómo? Como observando las reacciones que tiene nuestro personal de salud con estrés, ansiedad, depresión o burnout. Una vez que yo he visto los efectos, que es la punta del iceberg, tengo que identificar todo lo que está oculto. ¿Cómo voy a hacer eso? Mis indicadores proactivos, porque todo lo que he observado, simplemente te quedas 20 minutos observando emergencia y ves la dinámica. Si observa los indicadores reactivos de estrés, ansiedad, depresión, burnout, esos son efectos de toda una dinámica muchísimo más compleja debajo del iceberg, ¿no? Lo que no se puede ver. Esos son mis indicadores proactivos. Entre las causas de esas condiciones laborales, de efectos de estrés, ansiedad, depresión, están todo lo que significa procedimientos, contratos y horarios que tienen el personal de salud. Entonces, si yo quiero hacer gestión emocional del individuo, tengo que empezar a entender qué tipo de contrato tiene, qué tipo de horarios está cumpliendo y qué procedimientos tiene que realizar mi personal de salud y por qué está afectándole tanto a su salud emocional, personal y física. Entonces, hay emociones, habilidades relacionales, habilidades de comunicación que son indicadores proactivos para gestionar de manera emocional al trabajador, sobre todo el trabajador que está sobresaturado en un ambiente de salud. Entonces, todo lo que estamos viendo hasta este momento son indicadores para hacer cambios en gestión de salud. Primero tengo que generar conocimiento de las causas, ¿no? Lo primero que vamos a observar son los efectos, pero de nada me sirve ver los efectos si yo no puedo determinar las causas. Entonces, cuando yo tengo un efecto de depresión, ansiedad, estrés, burnout, que va a generar conducta agresiva, afectiva, fisiológica, de manera crónica en mi paciente,
yo tengo que hacer la gestión emocional, es decir, reguladores, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tienen mis licenciadas de enfermería, digamos, con la conducta agresiva que tienen, los médicos, cómo afrontan el estrés, qué relaciones sociales tienen y familiares? Entonces, esos son mis reguladores. Bien, también tenemos que tomar en cuenta las causas, ¿no? ¿Qué condiciones laborales tienen? Si hay incertidumbre, pérdida, aislamiento, o sus cargas de trabajo, sus contratos, recompensas que le puede dar la institución por el trabajo que está generando. Es decir, yo tengo que hacer gestión de calidad, la ISO 9001. Gestión del aprendizaje, gestión de comunicación y gestión del cambio. Entonces, las capacitaciones no solamente se realizan al personal de salud profesional, también a los pacientes. Entonces, siempre se tiene que generar una mejora continua con relación al entorno del trabajo, al espacio de trabajo que tenemos. El objetivo, en realidad, de salud e higiene ocupacional es dar a conocer que la seguridad y la salud son algo más que la prevención de accidentes. Cuando hablamos de salud y seguridad, específicamente del ámbito laboral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ámbito laboral, no necesariamente tiene que existir un accidente para que yo pueda implementar un programa de salud y higiene, ¿no? Va a abarcar otros aspectos de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, porque es esencial el compromiso de la dirección en las empresas, sobre todo para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Si en una empresa de cemento, si en una empresa de minería y de gas, como que tenemos YPFB, o cualquier empresa estatal, los directivos entienden que hay una normativa y que se tiene que velar por la salud del trabajador para la producción de la empresa, más todavía tiene que ser el compromiso de la dirección de las instituciones de salud, porque el personal de salud es estratégico. El personal de salud tiene que mantener seguridad y salud en su puesto de trabajo, porque después, ¿quién va a atender a la población? Entonces, si la dirección tiene conocimiento de esto, la dirección va a ser la primera en formar parte del comité mixto que se requiere en el NTC 009. Explicar por qué la formación es esencial. Y para esto son estas capacitaciones, ¿no? Hay formación de un conocimiento con relación a qué es normativo, que se genera como derecho y que busca obviamente calidad en salud obviamente en los trabajadores y con los pacientes. Dar a conocer sobre todo estos conceptos fundamentales. Bien, ¿qué es salud ocupacional como concepto fundamental? Según la Organización Mundial de Salud, el concepto de salud ocupacional que debe expresar, tratar de promover y mantener el mayor grado, estamos hablando del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud de estos por condiciones de trabajo. Es decir, si yo paso más de 8 horas en mi trabajo, ese espacio laboral me está generando alguna patología. Protegerlos de su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de agente perjudicial a su salud. En el ámbito de salud hospitalario, institución de hospital, estamos nosotros sobre todo sobre un agente de riesgo que es el agente biológico, el riesgo biológico. Debo colocar y mantener a ese trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. En suma, adaptar al trabajo al hombre y a cada hombre a su trabajo. Entonces, el ambiente laboral no tendría por qué ser un ambiente hostil. No tendría por qué ningún personal de salud levantarse en la mañana y decir por qué me está castigando Dios para tener que volver a ese lugar. Entonces, eso es la gestión de salud en general con la salud ocupacional. ¿En qué consiste esta salud y seguridad en el trabajo? La salud y seguridad laboral constituye una disciplina muy amplia que abarca múltiples campos especializados. En su sentido más general, va a fomentar y mantener el grado más elevado posible de bienestar físico, mental, social del trabajador en su fuente laboral.
La prevención entre trabajadores de las consecuencias negativas de su condición de trabajo. Bien, si yo tendría que especificar condiciones negativas, consecuencias, si yo tengo un cirujano que está parado todo el día prácticamente en quirófano, va a haber consecuencias, va a haber dolor dorso-lumbar, va a haber lumbalgias, porque todo el peso está en la quinta lumbar, pues va a tener dolores en la espalda. Yo tengo que prevenir esas consecuencias negativas. Tendría que generar pausas activas. En el caso de las licenciadas de enfermería, lo propio, no están todo el tiempo correteando, caminando, yendo de un paciente sobre otro, están con sobrecarga de pacientes, sí. Entonces las consecuencias para ellas van a ser osteomusculares. Entonces yo tengo que generar toda la prevención para evitar esa carga o esa consecuencia negativa. Entonces, la protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a los peligros a que puedan dar lugar factores negativos para la salud, sobre todo la colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral adaptado. Entonces, yo tengo que adaptar el espacio a mis trabajadores según las necesidades físicas y mentales, la adaptación de la actividad laboral en los seres humanos, ¿no? Que es una especialidad de salud, higiene ocupacional, que es la ergonomía. En otras palabras, la salud y la seguridad laboral abarca el bienestar social, mental, físico del trabajador. Es decir, a toda persona en todas las dimensiones que constituye el ser humano. Para eso yo requiero especialidades, ¿no? Para ver todas esas dimensiones y esos puntos tan complicados que tenemos en el ser humano. Por ejemplo, la medicina laboral, que es una especialidad clínico-quirúrgico y que se hace en el ámbito hospitalario. Higiene industrial, es una especialidad de ingeniería, sobre todo para ver la salud en el ámbito del trabajo. Toxicología, cuando el ámbito laboral está relacionado con el manejo de sustancias. Y aquí viene un espacio. Al inicio de la pandemia, lo que estaba generando la gran mayoría de la población y varios países son los lugares donde hacían desinfección, ¿no es cierto? Los túneles de desinfección, que utilizaban, pues lastimosamente, sustancias que no estaban bien medidas ni tampoco estaban bien usadas, ¿no? Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, que ha generado lastimosamente pérdida de mucha cantidad de ropa de los profesionales en salud al inicio. Luego han empezado a utilizar otras sustancias y al final la Sociedad Científica de Neumología ha indicado que estas cabinas de desinfección estaban provocando alteraciones del sistema respiratorio y eso es lo que ellos estaban observando. Entonces las cabinas de desinfección, si quedan todavía en algunas instituciones de salud, tienen que ser retiradas, ¿no? Este es algo que ha sacado el Comité Científico de Neumología. Entonces tenemos que nosotros empezar a trabajar en concordancia con el Colegio Médico y sus sociedades científicas que son especialistas en el área de su conocimiento. Entonces, las cabinas de desinfección, estimados colegas, no es una solución para poder desinfectar a sus pacientes que ingresan a la institución. Ya, la desinfección que puedan generar con los elementos o sustancias que tenga la institución, ya sea alcohol, ¿no es cierto?, u otras, tiene que ser con aspersor y solamente de la rodilla para abajo o de la cintura para abajo, ¿no?, sin llegar a vía aérea, ni a la cara, ni al cabello. También tengo que ver la seguridad técnica, y esto va a las cabinas de desinfección, esto va en el mecanismo de ventilación que tienen los diferentes espacios hospitalarios. También la puesta, ¿no?, de lugares donde se pueda generar el lavado de manos. Ergonomía, adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Entonces, si yo tengo una licenciada que está trabajando en un escritorio, tengo que adaptar la altura de la mesa, la altura de la silla, para que su cuerpo pueda resistir muchísimo mejor las largas horas de trabajo. Y la psicología, ¿no? Sobre todo cuando tenemos sobrecarga emocional, ¿no? No ha sido nada fácil ver a un paciente que no tenía oxígeno o pacientes que tenían que cumplir ciertos requisitos para ingresar a terapia intensiva
o prácticamente ver morir un paciente cuando no le puedes dar el tratamiento porque no tienes los elementos suficientes. Entonces, eso ha generado una carga emocional muy fuerte en el personal de salud y también necesitamos de un especialista psicólogo. Entonces, ¿por qué es importante esto de la salud y la seguridad laboral en el ambiente de trabajo? Tenemos que considerar que cada espacio en el hospital va a generar cierto riesgo. No es lo mismo área de recepción que el área de quirófano, que el área de internación, ¿no es cierto? Hay lugares donde obviamente van a generar mayor contaminación, de hecho en un sistema hospitalario, y peor si estamos en un sistema de emergencia sanitaria por un problema viral. En un lugar de trabajo considerado seguro no es forzosamente también un lugar de trabajo saludable. Yo puedo tener en este consultorio todo generado con seguridad, ¿no es cierto? Hay ventilación, hay filtro EPA, la silla está adecuada al tamaño de la doctora, pero resulta que un paciente es agresivo y le bota con los papeles al personal de salud. Esto se ve bastante en México, ¿sí? Y aquí en Bolivia está iniciando esta dinámica. No, las personas, los no están tolerando lo que tiene el personal de salud, ya han salido de casillas. Pero en realidad el personal de salud no tiene la culpa del sistema de salud que tenemos. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca capacitar al paciente con respecto a qué nosotros tenemos posibilidades de ofrecerle. Y están en toda la razón de reclamar los pacientes, estimados colegas, porque no tienen atención. Ayer lo indicaba la licenciada, siendo que estamos asegurados, siendo que tenemos un seguro de salud, no podemos generar una consulta adecuada, con calidad y de manera pronta. Entonces ellos con mayor razón, señor. Entonces, el sistema de salud tiene que requerir una reingeniería de procesos, eso es gestión de calidad. Entonces, el personal de salud va a tener que asumir esta responsabilidad si no capacita a la población. Entonces, un lugar de trabajo va a generar salud cuando ésta está incorporada con ética y valores. ¿A qué se refiere esto de ética y valores? A muchas dimensiones. Sobre el ambiente físico de trabajo, mejorar, movilizar y reunir a todo el personal de salud y generar capacitación. Con relación al recurso personal de salud, examinar, reunir y priorizar a mi personal de salud. Si yo tengo un personal de salud que es inmunodeprimido, no lo voy a poner a primera línea, porque lo estoy arriesgando a que pueda perder la vida por atender pacientes en primera línea. Entonces tengo que hacer adecuación de puesto de trabajo. En la dimensión de la participación de la empresa en la comunidad o de la institución de salud en la comunidad, hacer, planear, priorizar, sobre todo capacitación a los pacientes. ¿Cómo se capacita a los pacientes? Haciéndoles conocer cómo se maneja el sistema de salud, qué tipo de derechos tiene el paciente y qué obligaciones tiene también. En la dimensión del ambiente psicosocial de trabajo, mejorar, evaluar y hacer, sobre todo lo que significa un ambiente de trabajo tranquilo, saludable, con respeto y consideración, tanto al profesional de salud como a los pacientes y sus familiares. En realidad, el trabajo y la salud, ¿no? El trabajador, sobre todo, va a desempeñar una función esencial en las vidas de las personas. Pues cuando yo trabajo, estoy en un ambiente en el cual estoy desempeñando el arte y mi experiencia y mis conocimientos con respecto a algo, ¿no? Nosotros en salud, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos 8 horas al día en el lugar de trabajo, ya sea en una plantación, oficina, taller industrial o en un hospital. Hospital es un tema delicado porque obviamente estamos generando mucha ansiedad, estrés y trabajamos muy presionados, sobre todo en el área pública. Así pues, los entornos laborales pueden ser seguros y sanos, cosa que no sucede en el caso con muchos trabajadores, y todos los días del año hay trabajadores en todo el mundo sometidos a una multitud de peligros para la salud.
En la falta de EPPs, estimados colegas, no solamente se ha dado aquí en Sudamérica o en Bolivia. La falta de EPP se ha dado en Francia, en Italia, en España, siendo esos países tienen un poder económico tremendo para poder generar EPPs. Muchos colegas en España e Italia han hecho las denuncias correspondientes que no se les está dotando de EPPs, ¿no? Barbijos y todo lo que significa el traje de bioseguridad. Entonces, ¿qué hacemos como personal de salud? Tenemos que estar frente a un agente biológico que no conocíamos hasta ese momento y había incertidumbre. Estamos frente a polvos, gases, ruidos, vibraciones y temperaturas extremas, ¿no? Cuando hacemos turno, sabemos el frío que hace a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, salud en el trabajo es ver todas estas condicionantes que me pueden generar riesgo. Hay diferentes tipos de peligros. En primer lugar, las condiciones de trabajo inseguras, patentes, como las máquinas, suelos deslizantes cuando limpian nuestro personal de higiene hospitalario, insuficientes protecciones contra incendio, ¿no? En el hospital son muy pocos los extinguidores que existen, en otros lugares ni existen. También hay distintas categorías de peligros insidiosos, es decir, aquellos peligros que son solapados, no tan evidentes, entre otras, los peligros químicos, con relación a líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases, sobre todo cuando manejan cabinas de desinfección. Amonio cuaternario, ¿a qué dilución se está utilizando? Sería interesante que las instituciones que están generando todavía las cabinas de desinfección con amonio cuaternario puedan generar un mapeo de si hay, obviamente, alguna reacción del nivel respiratorio del personal, porque el personal también pasa por esta cabina de desinfección. No hay irritación de las mucosas, hay irritación en la piel. Los agentes físicos, por ejemplo, ruido, vibración, insuficiente iluminación, radiación o temperaturas extremas. Entre los peligros biológicos tenemos, y nosotros conocemos muy bien todo lo que es microbiología, ¿no? Bacterias, virus, desechos infecciosos, contaminados o infestaciones. Los psicológicos y psicosociales que van a provocar tensión y presión, sobre todo los peligros ergonómicos. Mal diseño de máquinas, instrumentos, herramientas que utilizan los trabajadores y el diseño erróneo de los asientos y el lugar de trabajo y unas malas prácticas laborales. Para atender a un paciente, para hacer el cambio de sabanilla en las diferentes unidades de internación, estimadas licenciadas, tenemos que tener una técnica apropiada porque podemos hacer sobreesfuerzos y esto puede generar problemas osteomusculares. Entonces ahí viene el especialista en ergonomía. Tenemos que aprender a tener técnica para alzar al paciente, para movilizarlo cuando tenemos que movilizarlo en la cama, ¿no? Y esto se ve sobre todo en terapia intensiva, cuando se tiene que colocar en diferentes posiciones al paciente. ¿Cuál es su importancia? Se ha calculado que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad laboral pueden ser de 4 a 10 veces mayores que los costos directos, incluso más. ¿Qué significa esto? Si yo no cuido la salud de mi trabajador va a generar un gasto de 4 a 10 veces mayor para volver a tener su salud. Una enfermedad, un accidente laboral puede tener tantísimos costos indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil calcular. Uno de los costos indirectos más evidentes es el padecimiento humano, que se causa en la familia del trabajador. Entonces, si yo tengo un grado de invalidez, la familia va a padecer ese grado de invalidez del padre de familia o madre de familia. Y eso no puede compensarse con dinero, aunque haya obviamente una remuneración de parte de la empresa. La importancia para el empleador va a generar costos directos. Es decir, si el dueño de la empresa, el director del hospital no genera esta higiene y salud ocupacional, va a tener costos. Por ejemplo, el tener que pagar por un trabajo que no se ha realizado cuando el trabajador tiene su baja médica. Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e indemnización.
la reparación o sustitución de máquinas o equipos que han sido dañados por falta de capacitación en el uso, la disminución o la interrupción temporal de la producción. Entonces, si yo no tengo un médico en el consultorio X, número X, tengo que tener un personal que debe suplir. El aumento de gastos en formación y administración, posible disminución de la calidad del trabajo. Si yo tengo un médico que ya tiene 50 años, tiene mucha experiencia y una capacidad muy importante de diagnóstico, yo lo tengo que retirar a que haga vacaciones forzosas porque no va a resistir primera línea, tiene enfermedad de base. Entonces yo requiero un profesional joven que sí tiene condiciones de primera línea, pero lastimosamente la calidad de diagnóstico va a disminuir, porque obviamente hay mucha experiencia en nuestro personal ya de planta, ¿no? Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. Entonces, cuando me sobrecargan de trabajo, no me dotan de PPs, lastimosamente me agrede los pacientes porque no hay la suficiente personal, suficientes medicamentos. Entonces va a haber una negativa en la moral del trabajador. Es más, los trabajadores no quieren ir a trabajar. Ahora, los costos indirectos, ¿cuáles van a ser? Hemos visto los costos directos, ahora vamos a ver los indirectos. Para el empleador, para el director del hospital, es importante este costo indirecto porque tiene que sustituir al trabajador lesionado o enfermo. Y esto va a generar costos, ¿no? Hasta cierto punto se puede sobrecargar al personal de salud, ¿no? Yo puedo sobrecargar al personal de salud y decirle, muy bien, usted, doctorita, va a atender también el consultorio número X, aquí están las 30 fichas de su colega, pues por favor atienda, ¿no? Puedo hacer eso, ¿no? Como emergencia, pero no puedo sustituir al trabajador 3 o 4 meses, que muchas de las veces hemos visto que hay pacientes que no están negativizando PCR, y mientras no negativice PCR no puede volver a puesto de trabajo. Ha salido una nueva notificación indicando que si no hay sintomatología, aunque el PCR esté positivo, el trabajador puede ingresar al puente de trabajo. No, pero hay que tener cuidado. Hay que formar un nuevo trabajador y darle tiempo para que se acostumbre al puesto de trabajo, ¿no? De inducción. Los licenciadas, ustedes saben mejor que nadie cómo es tener que enseñar a alguien nuevo en el puesto de trabajo. Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce el ritmo al ritmo del anterior trabajador. Entonces, complicado. Pues a mí me genera más trabajo porque tengo que enseñar y tengo que resolver lo que he hecho mal el nuevo trabajador. También se debe dedicar tiempo a las obligaciones, averiguaciones, a redactar informes, a completar formularios. A menudo los accidentes suscitan preocupación en los colegas de un accidentado e influyen negativamente en la relación laboral. Entonces, si yo veo que tengo un colega que ha enfermado y que se está dando de baja, yo tengo que asumir su trabajo. Entonces, eso genera a veces, lastimosamente, un ambiente laboral agresivo, hostil. Las malas condiciones sanitarias de seguridad en el lugar de trabajo también pueden influir negativamente en la imagen pública de la empresa. Entonces, cuando hablamos de acreditación de hospitales, gestión de calidad, lo que más cuidan, sobre todo en el ámbito privado, es la imagen que tiene la institución, porque dependiendo de la imagen que van a tener, obviamente van a tener aforo de los pacientes. En síntesis, la salud y seguridad abarca el bienestar social, mental, físico de todos los trabajadores, cual fuere su ocupación. Las malas condiciones de trabajo van a influir negativamente en la seguridad de los trabajadores y las condiciones de trabajo insana o insegura pueden darse en cualquier lugar. Unas malas condiciones laborales pueden influir en el entorno en que viven los trabajadores, el cual quiere decir que los trabajadores y familias y personas de la comunidad y el entorno físico que rodea el lugar de trabajo pueden correr riesgo de verse expuestos a peligros. Los empleadores tienen la responsabilidad moral y legal. Y cuando hablamos de empleadores también estamos hablando de dirección, ¿no? El director administrativo o el gerente hospitalario, sobre todo moral y legal de proteger a sus trabajadores, igual en el ámbito de salud. En todo el mundo son frecuentes los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo
que a menudo tiene múltiples consecuencias negativas, directas o indirectas que hemos visto, y un solo accidente o una mera enfermedad puede acarrear enorme pérdida financiera a los trabajadores y los empleados. Entonces, si yo tengo un trabajador que está con positivo, ¿no? Su PCR positivo con sintomatología para COVID, él ya ha contaminado a mi personal porque no ha generado un plan de bioseguridad. No se ha hecho el autodiagnóstico. En muchas empresas hay una app en el celular para hacer un autodiagnóstico. Entonces, esto va a provenir sobre todo del conocimiento del personal de salud con respecto a la emergencia sanitaria que es COVID-19. Pues las herramientas de gestión y programas eficaces de salud y seguridad en el trabajo pueden ayudar a salvar vidas, ¿no?, de trabajadores al disminuir el riesgo y la consecuencia. Entonces, si yo bajo el riesgo, mantengo distanciamiento, sigo mi protocolo de bioseguridad de manera estricta, lo que yo estoy haciendo es disminuir riesgos y consecuencias para la institución. Y eso en todo ámbito, no solamente cuando ingreso a la institución donde trabajo, sino mientras me traslado a mi casa, traslado al hospital, la norma de bioseguridad tiene que estar constantemente. También puede tener consecuencias positivas en la moral y productividad de los trabajadores y ahorrar mucho dinero a los empleados. Entonces, si yo capacito a mi personal, ellos saben cuál es el protocolo, les doy incentivos, ¿no? Eso va a generar un ambiente de trabajo adecuado y todos se cuidan entre todos con respecto a la norma de bioseguridad. Ahora, cuando no existe esta política y esta dinámica de generar salud y higiene en el ámbito laboral, vamos a tener accidentes. Se calcula que al año se producen en el mundo al menos 120 millones de accidentes laborales y al menos 200.000 ocasionan la muerte. Cuando hablamos de accidentes, estimados colegas, yo sé que ustedes se acuerdan si alguna vez se han resbalado en el piso mojado, ¿no? Alguna vez se han caído de las gradas, alguna vez han tenido un accidente con cortopunzantes. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la causa de un accidente? En algunos casos va a ser fácil determinar la causa del accidente laboral, pero muy a menudo hay una cadena oculta de hechos, ¿no? ¿Qué ha sucedido para que yo me haya resbalado por el piso? Posiblemente mi estimada señora de higiene hospitalaria no ha colocado los letreros correspondientes. Entonces yo al correr en una emergencia pues me he dado, ¿no?, el golpe de mi vida y pues ha habido una lesión en el trabajo. Por ejemplo, a menudo los accidentes se deben indirectamente a la negligencia del empleador, que puede no haber formado adecuadamente al trabajador. Entonces, para eso son las capacitaciones. O de un proveedor que facilite información errónea sobre un producto. Entonces, la mayoría de las que están haciendo higiene hospitalaria, porque yo he podido observar, tanto en el Hospital Vierna como en el Seguro Universitario, no así en la Caja Nacional, están muy bien preparados. Son trabajadores que están muy bien preparados. Incluso podría decir, ¿no?, que cuando he hecho el trabajo de investigación, ellas conocían más de bioseguridad que lastimosamente el personal de élite, ¿no?, médicos, licenciados de enfermería. ¿Sí? Y esto lo he trabajado ya el 2018 y el 2019 cabalito ha llegado el problema de emergencia sanitaria. ¿Qué son las enfermedades laborales? Se denomina enfermedad profesional a una enfermedad producida a consecuencia de la condición de trabajo. Y esto es lo que me preguntaba ayer la licenciada. Me decía, nosotros necesitamos un médico que evidentemente vele por la salud de todas las compañeras, compañeros, porque incluso había una compañera que tenía leucemia y ni sabía. Entonces, cuando hablamos de enfermedad laboral hay que hacer una puntualización. Una cosa es la enfermedad que yo puedo tener como persona normal, de acuerdo al tipo de vida, estilo de vida que tengo y los riesgos al cual me expongo. Por ejemplo, si yo me expongo a radiación, voy a tener cáncer. Si yo me expongo a nitratos, nitritos de los alimentos rápidos, igual voy a generar mayor riesgo. Entonces,
lo que yo puedo enfermar como persona normal, en la situación normal, independientemente del espacio de trabajo que yo tenga, es una enfermedad común. Pero si es una enfermedad relacionada a mi espacio de trabajo, esa sí es una enfermedad laboral. Por ejemplo, la consecuencia de una condición de trabajo, la neumoconiosis, cuando hay trabajadores en minería, alveolitis alérgica y lumbar, síndrome de túnel del carpio en las secretarias que constantemente están manejando, ¿no es cierto?, el teclado. Exposición profesional a gérmenes patógenos, riesgo biológico personal de salud. Estamos frente a bacilos, estamos frente a virus, frente a bacterias multiresistentes, entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser capacitados con muchísimo más énfasis en lo que significa riesgo biológico y los diversos tipos de cáncer cuando hay exposición a radiación. Dentro de las enfermedades laborales, yo tengo que generar estas casillas. ¿Cuál es mi factor de riesgo en el espacio laboral específico que estoy generando? ¿Qué condiciones de trabajo se están generando? ¿Qué deficiencias en el área hospitalaria estoy observando? ¿Y qué efectos en la salud estoy encontrando en mi trabajador? Por ejemplo, el factor de riesgo de carga física sobre esfuerzo físico postural, ¿no? Me va a generar una postura incorrecta, va a generar adopción de postura inadecuada, movilización y transporte de pacientes sobre esfuerzo físico, estoy mucho tiempo y un tiempo prolongado de pie, entonces mis efectos en la salud va a ser alteración osteomuscular circular en miembros inferiores, lumbalgia, sobre todo dolor quintal lumbar, lesiones de disco intervertebral, discopatías, hernias discales, etc. Entonces, si se dan cuenta, el factor de riesgo me va a dar un efecto en la salud. De igual manera, los requerimientos excesivos de movimiento, movimientos repetitivos, ¿no? El movimiento se realiza en una carga estática alta, repetitiva, con asociación de fuerza y repetitividad, alta concentración de movimientos, lo que me va a generar es lesión por trauma acumulado del síndrome del túnel del carpio, lesión osteotendinosa o fatiga crónica. Entonces, estas enfermedades laborales son específicas del puesto de trabajo. ¿Cómo yo puedo determinar la causa de una enfermedad laboral? A menudo es difícil determinar qué ha causado esa enfermedad relacionada al trabajo, porque existen otros motivos por el periodo de latencia que me puede hacer pensar que esa enfermedad no se ha producido en ese ámbito de trabajo, porque incluso pueden pasar años antes que la enfermedad se produzca. Cuando se detecta la enfermedad puede ser demasiado tarde para tratarlo o para determinar el riesgo que estuvo expuesto el trabajador en otros tiempos. Otros factores como el cambio de trabajo o el comportamiento del personal, por ejemplo, fumar o ingerir bebidas alcohólicas que van a agravar aún más la dificultad de vincular la exposición acaecida en el lugar de trabajo. Por eso les indicaba, aquellas instituciones que todavía tienen túneles de desinfección, identifiquen a sus trabajadores, ¿no? Porque es trabajador constante del hospital que pasa por esos túneles. Entonces, ¿no será que están teniendo algún proceso inflamatorio en vía respiratoria y también en piel? Entonces, sería bueno que ustedes determinen con estadísticas. Definición de peligro y riesgo, ¿no? ¿A qué se refiere, doctora, cuando habla de peligro y riesgo? Primero, peligro es un fuente potencial de causar lesión y deterioro de la salud y puede incluir fuentes de potencial daño, por ejemplo, la exposición a lesiones y deterioro de la salud. En el peligro, cuando yo me refiero a la fuente o situación potencial de daño, ¿no?, que puede generar una lesión en la persona, daño a la propiedad, daño ambiente o la combinación de ellos, yo tengo que considerar que estoy en constante peligro. Ahora, ¿qué es riesgo? El riesgo es la incertidumbre sobre los objetivos, es decir, la desviación respecto a lo previsto, que puede ser positivo o negativo o ambos, o puede aportar, crear o resultar en oportunidades de amenazas, es decir, si hay una amenaza hay mayor probabilidad y severidad de que exista un peligro. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la fuente de riesgo,
qué consecuencias voy a tener y cuál es la probabilidad de esa fuente de riesgo. Es decir, si yo combino probabilidad por consecuencia, yo voy a tener, obviamente, el evento peligroso en mayor grado o en menor grado. Es la posibilidad de que ocurra siempre pérdidas, accidentes, daños materiales, ¿sí? Ese es el riesgo. Si hay un plátano, la cáscara de un plátano en el suelo, yo tengo riesgo de resbalar. Tengo que ver, sobre todo, peligro y riesgo para identificar el impacto que va a tener en mi institución. Vamos. Una cosa es un incidente, otra cosa es peligro y otra cosa es riesgo. Vamos a ver. Cuando yo tengo un incidente, es decir, estoy corriendo por los pasillos del hospital o me estoy apurando a atender a un paciente y que casi me resbalo, ¿no? Voy y patino un poco y luego estabilizo otra vez. Ese ha sido un incidente que me podría haber llevado a un peligro con el riesgo de caída y lastimosamente golpearlo. Antes de que exista el riesgo y el peligro, yo tengo que generar medidas de control. ¿Qué significa eso? Prohibido correr en pasillos como norma. Prohibido no identificar con los letreros de piso mojado cuando están haciendo la limpieza de los pisos. Cuando yo tengo un peligro, tengo que identificar el riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos un cable que está prácticamente sin aislamiento. El peligro de un cable eléctrico expuesto. Ese es un peligro. Ahora, ¿cuándo se convierte en un riesgo? El riesgo es cuando la persona sin guantes especiales toca este cable eléctrico expuesto. En un ejemplo, el peligro de que un alimento pueda contener Salmonella typhi va a generar el riesgo de una persona que enferma salmonelosis al consumir el alimento contaminado. ¿Para qué yo necesito saber qué es peligro y qué es riesgo? Porque yo tengo que evaluar el riesgo en mi matriz hiper. ¿Qué es riesgo? Es aquella probabilidad de estar lesionado de una probabilidad baja, media, alta. ¿Cuándo es baja? Cuando el daño ocurrirá raras veces. La probabilidad de que yo tenga una caída o un golpe es baja. La probabilidad es medio cuando el daño ocurre ocasionalmente. Y la probabilidad es alta cuando el daño va a ocurrir siempre o casi siempre. Entonces tengo que evaluar el riesgo a través de la probabilidad. Hay mucha, baja o media probabilidad de que ocurra el accidente. Ahora, ¿qué es consecuencia? Porque hemos dicho que el riesgo es probabilidad por consecuencia. ¿Qué es consecuencia? Consecuencias son lo que nosotros vamos a tener como producto de ese peligro. Por ejemplo, extremadamente dañino. Va a generar daño tanto a la persona como un daño material. Amputación, lesiones, destrucción total. Cuando es a la persona dañino, lesión grave con días perdidos de fuente laboral. O sea, no he trabajado, me han dado mi baja. Y en los daños materiales, deterioro total de máquinas, destrucción parcial de la planta. Ligeramente dañinas cuando tengo lesión leve sin días perdidos. Es decir, tengo una lesión leve, pero no me han dado mis días de incapacidad, ¿no? No me han dado nada para descansar. Y esto está en los materiales como daños leves a maquinarias y herramientas. Una vez que ya conozco probabilidad y conozco la consecuencia, y probabilidad por consecuencia en riesgo, recién puedo generar consecuencias versus probabilidad en mi matriz hiper. ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las probabilidades? Se hace un cruce de estas probabilidades. Si la consecuencia es catastrófica y la probabilidad es casi seguro, el problema es muy alto. Las consecuencias son muy altas. Entonces, cuando son mayores, por ejemplo, poco probables, la consecuencia va a ser de término medio. Cuando las consecuencias son menores y poco probables, pues esa consecuencia va a tener un rango bajo. Esa es la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.
Es una metodología que se utiliza en los programas de salud ocupacional basados en un instrumento de mapa de riesgo laboral. Es decir, este es un mapa que me va a indicar a qué riesgos, a qué peligros está expuesto mi personal, ¿sí? Tengo que identificar peligros. Tengo que caracterizar esos peligros. Tengo que evaluar la exposición a ese peligro y luego tengo que caracterizar el riesgo. Una vez que yo he hecho todo esto en este mapa, recién puedo hacer la gestión del riesgo. Cuando tengo riesgos para la salud y el entorno, cuando identifico un peligro, el peligro puede ser de origen biológico, físico, químico, que puede afectar a la salud de las personas. El peligro biológico, físico son capaces de afectar el equilibrio de un sistema natural definido en el entorno. Es un área contaminada. Caracterizarle el peligro. Debo generar una relación entre la ocurrencia y la gravedad. Es decir, es una ocurrencia alta, media o baja. La gravedad es muy importante, intermedia o baja. Entonces voy a ver la necesidad de atención médica, si va a haber efectos permanentes, incluso muerte en el personal de salud, o va a haber relación entre ocurrencia y gravedad, tiempo de recuperación, pérdida de biodiversidad para el entorno. Evaluación de la exposición. Evalúo dosis-respuesta. ¿Qué significa eso? Cantidad necesaria para producir un nivel o frecuencia de exposición. Esta exposición normal se debe considerar los riesgos derivados de circunstancia operativa en emergencia, es decir, se debe considerar la resiliencia. ¿Cuánto está expuesto mi personal de salud al estrés? Siempre van a estar expuestos, sobre todo en momentos de emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué puedo hacer ante el estrés? ¿Es dejar que vengan pacientes a saturar el sistema? No. Yo tengo que generar la resiliencia como un instrumento que pueden utilizar el personal de salud para trabajar sin tener afectación en su salud cuando hay estrés. Caracterización del riesgo. En este espacio yo tengo que confrontar los datos de la caracterización y la evaluación de la exposición, y lo deseable sería contar con valoración cuantitativa, mis estadísticas. Pero no siempre es posible porque es aceptable una aproximación cualitativa. Entonces yo necesito generar cuántos pacientes tengo, cuántos trabajadores tengo, cuántas veces se han enfermado, cuántos PCRs han hecho positivos, cuántos negativos, cómo maneja el protocolo de bioseguridad para mejorar los niveles de estándar de contagio de la institución. Una vez que he generado esto, hago la gestión del riesgo. Una vez finalizado estos 4 pasos de la evaluación del riesgo, se tienen que obtener elementos necesarios para su gestión, es decir, mejora continua. Bien, esta es una tablita bien sencilla que ustedes pueden utilizar de identificación de peligros. Unidad orgánica, institución no hospitalaria pediátrica, área pediatría, ubicación, ¿dónde estamos? En sala de consulta externa. ¿Qué procedimientos se hacen en consulta externa? ¿Qué peligros puedo identificar? ¿Qué riesgos tiene esa área? ¿Qué consecuencias tendría que esperar? ¿Qué control le voy a dar a esta identificación de peligros? Y aquí vamos, ¿cómo se controla todo esto? ¿Cómo evaluamos el riesgo? Tenemos que ver probabilidad, consecuencia. Puede ser alta, medio, baja, ligeramente dañino, extremadamente dañino. Y de acuerdo a eso y a las ponderaciones y puntuaciones que se generen, yo voy a tener obviamente riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado o riesgo intolerable o riesgo importante. Entonces, eso me va a ayudar a entender cómo yo tengo que generar la clasificación del riesgo. Bajo riesgo es cuando el riesgo es aceptable y se tienen que implementar medidas para reducir aún más el riesgo o mitigar los peligros con otras mejoras de seguridad. Medio, cuando el riesgo es aceptable a corto plazo y los planes para reducir los riesgos, mitigar el peligro deberían incluirse en los planes de presupuesto futuro. Cuando el riesgo es alto, el riesgo es inaceptable. Las medidas de reducir el riesgo y los riesgos de mitigación deberían implementarse lo más antes posible. Y cuando es muy alto, el riesgo es totalmente inaceptable y se deben tomar medidas inmediatas para reducir estos riesgos y mitigar
riesgos. Entonces, lo mismo tenemos en esta diapositiva, ¿no? Aquí se clasifica como intolerable, importante, moderado y tolerable y trivial al riesgo. Y obviamente tiene que haber una acción en un tiempo a largo, mediano o corto o de manera inmediata para restituir ese espacio que tiene obviamente falta de control de riesgo. ¿Cómo yo puedo hacer una acción correctiva? La medida de control con acciones correctivas y preventivas son acciones que se establecen para reducir el nivel de riesgo actual. Es decir, yo tengo que bajar el riesgo. Dichas acciones pueden ser de carácter correctivo o preventivo. Es importante indicar que las medidas de control que se van a aplicar no generen peligros adicionales. En la jerarquía de estas medidas de control vamos a ver jerarquía de controles, es decir, ¿qué puedo hacer frente a ese riesgo? Vamos a ir del menos eficaz al más eficaz. Y se van a dar cuenta qué hacemos en el sector salud. El menos eficaz en la jerarquía de controles son los EPPs. Los EPPs protegen al trabajador con equipo de protección personal, pero es el menos eficaz para controlar. Control administrativo, ¿a qué se refiere? Cambia la forma como la gente trabaja. Es un control administrativo, es decir, si yo tengo un trabajador de 50 años con diabetes y está en primera línea de trabajo, con que yo le dé EPPs, estoy haciendo una acción de control menos eficaz. ¿Qué tendría que hacer? Un control administrativo. Pues lo que voy a hacer es disminuir la cantidad de pacientes que está atendiendo. Pero mejor que eso y más eficaz es un control técnico. Aíslo a la gente de peligro, es decir, agarro a mi paciente, a mi trabajador que ya tiene 50 años y tiene diabetes, que es una enfermedad de base para COVID, lo llevo a otro puesto de trabajo. Sustitución, sustituyo el peligro. Y más eficaz es la eliminación. Quito físicamente el peligro. Para el problema de COVID-19 no podemos hacer eliminación, no podemos hacer sustitución, pero sí podemos llevar a nuestros trabajadores que tienen enfermedad de base a otro puesto de trabajo, ¿sí? A los que no pueden aguantar. ¿Cómo es la situación actual y cómo debería ser la situación deseada? La gran mayoría en las instituciones de salud han optado por los EPPs, es decir, el control de jerarquía de control, el menos eficaz, el EPP. Pero la gran mayoría está utilizando EPPs. Implementar controles de tipo de entrenamiento y procedimientos, señalizaciones, capacitaciones. Rediseñar equipos, controles de ingeniería. Sustituir, reemplazar con material o procesos a un riesgo inferior. No se puede. Eliminación completa del peligro. Entonces, ¿hasta dónde podemos generar trabajo? Solamente barreras blandas, ¿no? EPPs y capacitación. Controles de ingeniería, muy pocos hechos, ¿no? Y sustituir y eliminar, tampoco. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora en nuestras instituciones de salud, ahora que hemos conocido un poco más de salud y higiene ocupacional? Lo primero es el compromiso de dirección. Si el gerente administrativo de mi institución no conoce este tema, no sabe que la normativa no se está cumpliendo, pues difícilmente vamos a poder generar nuestro comité mixto, que es el primer paso que se tiene que seguir para implementar seguridad y higiene ocupacional en una institución específica de salud. Luego tengo que formar a los trabajadores, los tengo que capacitar, tengo que decirles cuál es la ley, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Tengo que generar herramientas de gestión. Toda esa matriz hiper no funciona de una institución para otra. Cada institución tiene que tener su matriz hiper específica según sus departamentos. Y sobre todo requiere el compromiso del personal, ¿no? Para hacer estos cambios. Tengo que generar conocimiento con respecto a ese conjunto de actividades destinadas a evitar accidentes en el trabajo, como enfermedades profesionales mediante la aplicación de 2 especialidades y 2 disciplinas. Higiene industrial y seguridad industrial. ¿Dónde están los médicos? Aquí, en higiene industrial. Seguridad industrial es más que todo
de espacios físicos y maquinaria. Higiene industrial se ocupa del reconocimiento, evaluación y control de la enfermedad ocupacional. Para eso tenemos y necesitamos la formación en medicina, ¿no? Con conocimientos de higiene industrial. Y seguridad industrial, que se ocupa de prevenir y controlar accidentes en el trabajo. ¿Quiénes están encargados de inspeccionar estos factores? Supervisores de higiene y salud ocupacional, comités de bioseguridad, cuando no hay esto en los hospitales, brigadas de bioseguridad, encargados de programas ISO y también los trabajadores. Tengo que empezar a entender que mi espacio de trabajo puede tener actos inseguros, con causas indirectas e inmediatas. Es decir, si se fijan aquí, hay operación sin EPPs, sin autorización, mal uso de dispositivos, trabajan en posturas erróneas, bromean y juegan en el ambiente de trabajo, no obedecen procedimientos de trabajo, son acciones irresponsables, son actos inseguros. Si yo tengo un personal de salud que está bajando el barbijo hasta aquí, es un acto inseguro. Está contaminando un ambiente cerrado, un ambiente hospitalario donde hay también colegas, también hay pacientes. ¿Qué es una condición insegura de causa indirecta inmediata? Es todo lo que se relaciona al espacio físico, dispositivos de seguridad, limpieza y orden, falta de señalética, objetos mal posicionados, almacenamiento deficiente, ruido excesivo, iluminación inadecuada, ropa de trabajo inadecuada o cualquier otra acción irresponsable. Es una condición insegura. ¿Cuál es el factor personal de causa directa básica? Si yo tengo un personal que no está capacitado, tiene habilidad insuficiente, falta de motivación, insuficiencia física, psicológica, mental y su capacidad resolutiva, pues lastimosamente va a ser una causa directa y básica para que existan actos y condiciones inseguras. Es decir, que haya una mala actuación en el ámbito laboral. El factor trabajo también es una causa directa básica. Por ejemplo, el liderazgo inadecuado, la ingeniería de diseño deficiente, deterioro de desgaste de equipos, mantenimiento deficiente, estándares de procedimiento de trabajo erróneo. Entonces, mi procedimiento de bioseguridad tiene que estar específicamente bien generado. Herramienta o equipo no adecuado, supervisión deficiente y otro. Para identificar las causas de los diferentes problemas que hay en nuestras instituciones de salud, podemos utilizar el método diagrama de Chicago. Es un diagrama de causa-efecto que se lo conoce también como espina de pescado para hacer el análisis de causa que habitualmente va a generar problemas complejos. Bien, hasta aquí hemos terminado la presentación. Estoy atenta si ustedes tienen alguna consulta. Estimados colegas, ¿alguna consulta? Preguntas por el chat, todavía no han colocado, ¿no? ¿Hay alguna consulta, colegas? ¿Ninguna? Bien, no tengo ninguna consulta. Bien, ¿qué recomendaciones podría dar finales para nuestras instituciones de salud que requieren de salud y higiene ocupacional? Primero, identificar que es una necesidad y que se tiene que cumplir normativa vigente, ¿no? Dos, generar sus comités de bioética hospitalaria, comité de auditoría interna, comité de expediente clínico, comité de bioseguridad. Dentro de esos comités tenemos que generar todo esta actividad que es salud e higiene ocupacional. Si no hay ninguna actividad, bien, entonces me indican que podemos cerrar la sesión. ¿Sí, estimados colegas? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, estimada Irma Calle. Sí, buenas noches, doctora. Me pareció muy interesante la presentación que usted hizo. Creo que hoy le he comprendido un poco mejor que ayer porque me parecía
como algo inalcanzable, ¿no? El día de ayer. Entonces ahora comprendo, no estamos tan lejos. Mi pregunta era, ¿a quiénes deberían conformar el comité de bioética mixta, algo así dijo, ¿no? Relacionado a higiene industrial, ¿cómo es la cosa? Hay diferencia, licenciada. En el hospital tenemos comité del expediente clínico, comité de bioseguridad, comité de ética que tenemos que generar también. Tenemos el comité. Entonces, para el Ministerio de Trabajo, lo que reconoce en las instituciones privadas, públicas, es un comité mixto. Así como tenemos comité de expediente clínico, es un comité mixto, pero este comité mixto ya es más serio. Es decir, la elección de este comité mixto ya proviene con un cuaderno notariado, ¿no? Porque esos documentos se los lleva al Ministerio de Trabajo porque hay responsabilidad compartida. ¿Qué significa eso? El presidente del comité, de ese comité, tiene que ser dirección administrativa, es la directora del hospital, de la institución, porque está tomando en cuenta normativa vigente que se tiene que cumplir. Entonces ya no es algo que uno puede inventar, digamos. Tengo que ser sincera. Si tenemos una auditoría interna y tenemos norma del expediente clínico y no ha habido, digamos, una buena historia clínica, ese momento estamos generando todos los papeles para subsanar ese problema. Con relación a salud e higiene ocupacional no podemos hacer eso, no, porque son declaraciones juradas, es muchísimo más serio. Entonces, para ese comité mixto, tiene que ser el primer persona que está en el comité mixto, tiene que ser gerente administrativo o director del hospital, porque es normativa que se tiene que cumplir y seria. Entonces, si yo determino que mi personal tiene que tener un preocupacional, ahí ya no jugamos. Entonces, ya se tiene que aprobar desde administración el contratar a un personal que esté responsable de la salud de los trabajadores. Entonces, el trabajo de salud y higiene ocupacional, como está relacionado al Ministerio de Trabajo y también al Ministerio de Salud, son declaraciones juradas, todos los instrumentos que tenemos. Por el momento, como no tenemos comité mixto, no tenemos todavía especialistas, bueno, yo puedo entender un poco del sistema hospitalario, tengo algunas colegas que también trabajan, son médicos y también especialistas en seguridad y higiene ocupacional que son médicos. Entonces, estas personas son las adecuadas porque conocen todo el proceso de una dinámica hospitalaria. Nos hemos formado en ese ámbito. Entonces, nosotros requerimos del apoyo de un ingeniero en seguridad industrial y con él tenemos que mantener y generar toda la documentación pertinente para la institución. Y esto obviamente tiene mucha responsabilidad. Pero como no hay todavía esto, o las instituciones no están pudiendo generar, o la solicitud no está siendo tomada en cuenta, tengo un comité de bioseguridad, ¿no? Sí, tenemos. Entonces, el comité de bioseguridad puede contratar una asesoría, ¿no? Así como hoy día hemos visto, ¿no? Todos los pasos que tenemos que seguir para generar por lo menos un control de riesgos que hay en nuestra institución. Lo primero que yo recomendaría es que su protocolo de bioseguridad sea reforzado, ¿no? Porque tenemos ahora gente que no se ha vacunado, que no puede ser obligatorio porque estaríamos yendo contra mucha normativa internacional, también nacional. Entonces tenemos que reforzar nuestro protocolo y programa de bioseguridad en la institución, como primer punto. Y de ahí pues va a correr lo demás, pero eso es lo más importante. ¿Está bien, licenciada? ¿Sí? Sí, está bien. Solo le preguntaba eso porque hoy nos llegó una nota del Servicio Departamental de Salud donde nos instruye conformar estos comités mixtos relacionados a la seguridad del personal. Entonces, por eso le preguntaba, ¿quiénes deberían conformar legalmente? ¿El administrador, el director va a estar, podría estar? De la institución. En el sistema público es el director hospitalario, en un sistema privado es el dueño de la institución, gerente administrativo, la mayoría de las veces así. Tiene que haber un vocal de parte de los trabajadores que tiene que ser prácticamente elegido por votación y eso tiene que estar en un cuaderno notariado, cómo se ha hecho la elección, cuándo, qué días se han reunido, quiénes han postulado y demás.
porque estas personas van a ser responsables. Va a haber un vocal de los trabajadores y un vocal de administrativos, el presidente que es gerente administrativo y un representante de los trabajadores que está relacionado a tomar decisiones. Entonces, todo está en las presentaciones. El día de ayer he dejado eso. Entonces, les van a dar todo el material, estimado. Muchas gracias, doctora. Bien, de todas maneras, si tienen mi teléfono, igual me pueden dar una llamadita, yo les puedo orientar un poquito más. Y pues ya hemos cumplido el horario. Si no hay otra pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Bueno, más que una pregunta, por favor, pedirle que una breve explicación nuevamente sobre qué es lo que hace exactamente a un comité de bioseguridad en un primer nivel. Por favor, doctora. Ya. Como en un primer nivel no está constituido todavía lo que es salud y higiene ocupacional, lo que tenemos que hacer en el comité de bioseguridad es el protocolo de bioseguridad. Primero, el comité que han formado de bioseguridad tiene que conocer la normativa de la norma de bioseguridad que tiene Bolivia, es un librito, ¿no ven? Norma de bioseguridad. Todo eso lo tienen que conocer muy bien. Y ahora, esa norma de bioseguridad se tiene que implementar a su institución, es decir, todos los pasos que ustedes tienen para recibir un paciente en primer nivel. Por ejemplo, ingresa el paciente por recepción. ¿Qué hace? ¿Hay alguien que toma temperatura? ¿Alguien que hace desinfección? ¿O hay cabina de desinfección? Entonces, cabina de desinfección está mal. Entonces, tengo que tener a alguien que tome la temperatura y haga la higienización de las manos. Ingresa a recepción. ¿Qué pasa con ese paciente? Entonces, es un protocolo. Es como si yo estuviera viendo procesos de cómo va a accionar que se mejore y se disminuya el nivel de riesgo con emergencia sanitaria. Eso es lo que tiene que hacer el comité de bioseguridad. Ahora es diferente. Sí, lo voy a compartir, estimada, mi teléfono, permítame, pero es diferente con relación a lo que les estaba indicando hace un momento. Aquí está, si quieren, mi teléfono. Ahí le estoy dejando y lo voy a agrandar un poquito para que le puedan sacar una fotito o me pueden escribir al correo electrónico. Entonces, el Comité de Bioseguridad es un ente institucional, ¿no? Sirve para la institución, pero el comité mixto que requiere el Ministerio de Trabajo es muchísimo más serio. Tiene responsabilidades porque todos los documentos que van a generar tienen rango de declaración jurada. Entonces, estimada licenciada, ya han colocado, ¿no? Ya le han sacado fotito al teléfono y al correo electrónico. ¿Lo puedo disminuir? ¿Sí? Se los voy a escribir igual por el chat. Ya, se los voy a colocar aquí. Ya se pueden comunicar a este número con mi persona para dos situaciones. Uno, para generar los protocolos de bioseguridad como reforzamiento. Dos, podemos generar los comités de ética hospitalario porque yo también soy coordinadora del comité de ética. Entonces, yo capacito al personal para formar estos comités. Entonces, me pueden llamar y yo les voy a ayudar a varias instituciones. Ahorita estoy con la Caja Nacional. ¿Ya? Y creo que después vamos a pasar con otras instituciones, pero me dan una llamada y pues empezamos a generar estos comités. Lo primero, estimados colegas, es conocer bien la norma de bioseguridad. Toda la carga legal que les he dado ayer les van a pasar en diapositivas a sus grupos de WhatsApp, y yo no tengo ese grupo, así que le voy a pedir por favor que el equipo les mande todo el material. Y es capacitación. Y todo va a generar pues cambio, ¿no? Cambio para mejora continua, para que el personal conozca bien su protocolo de bioseguridad. Y lo que les decía es verdad, vamos al hospital y el médico está con el barbijo solo en la boca. Entonces no puede ser esto. Entonces esto es un acto inseguro, es una condición insegura que puede generar, pues lastimosamente, portadores asintomáticos, el que todo mi personal empiece a enfermar y pues, ¿con qué me quedo, no? Sí, está bien lo que le he podido explicar, le he podido...
Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Silvia Romero, licenciada, sí le escucho. Doctora, ¿cuán posible es de que el ministerio pueda capacitar, digamos, al personal en lo que respecta a lo que es la capacitación en salud ocupacional? Usted bien lo decía, tiene que conocer la gente al respecto para poder organizar, planificar, programar actividades, porque si no vamos a seguir, a pesar de que ya hay conformado el grupo, pero vamos a seguir divagando por ahí sin saber qué planificar y organizar. Entonces yo decía, ¿cuán posible es de que el ministerio organice capacitaciones para el personal específicamente en lo que es salud ocupacional? Siempre he buscado un curso como este que sea salud ocupacional específico para salud. Muchos cursos han ofrecido, pero hablan de todas las empresas que no nos compete, que no es lo mismo para salud. Entonces esa era mi consulta. Usted tiene toda la razón, estimada. Hasta yo he tenido que hacer la especialidad porque no había, ¿ya? Entonces he tenido que ser médico, he tenido que hacer la especialidad en la San Simón. Me estoy anotando el teléfono de la estimada Darlene Ledesma. Le voy a dar este número, 682-81-841. Bien, voy a dar al equipo, yo no tengo el WhatsApp, mil disculpas. Entonces, estimados colegas, este tema de salud y higiene ocupacional está bien desarrollado, pero a todo lo que es el sistema no hospitalario, no salud. Entonces, cuando hacen sus capacitaciones nos hablan de control de espacios confinados, nos hace trabajo en altura y lastimosamente no se toma el tema de salud. Prácticamente estamos nosotros incorporando esto para que el personal de salud se pueda capacitar con nosotros ahora que nosotros ya tenemos el conocimiento suficiente. Entonces yo he hecho la especialidad de salud y higiene ocupacional, he hecho el diplomado de seguridad industrial en UPB, entonces les puedo ayudar en este sentido, ¿no? Entonces me llaman, por favor, se comunican conmigo y desde el ministerio, estimada licenciada, no creo que generen capacitaciones porque muy poco hace el ministerio. Entonces, si hay, digamos, alguna dinámica que podamos hacer, va a ser por interés propio que nosotros tenemos, ¿no? Como lo que ustedes están haciendo, ¿no? Capacitándose para poder mejorar sus instituciones. Lo que les puedo recomendar es que hablen con sus directivos. Hablen con sus directivos porque es algo que se requiere. Es más, la OIT está obligando a Bolivia y es un ejemplo lo que le ha llegado al instructivo. Tienen que generar sus comités mixtos. Entonces, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les va a asesorar? Cuando los ingenieros a lo que se dedican es obviamente a otro ámbito, no al ámbito de salud. Entonces, ahí está mi número. Si requieren llamarme, por favor, háganlo. Y de igual manera vamos a generar los comités de bioética porque también ha sido un requisito de AGMED y el Ministerio de Salud. Entonces, nos piden cosas, pero no nos dicen cómo lo vamos a hacer. Entonces, para eso son estas capacitaciones. Bien, estimadas licenciadas, mil disculpas, me tengo que retirar. Ya me están llamando de posgrado, así que por favor, pues, tienen mi teléfono, cualquier cosita, pues voy a estar atenta a sus dudas. Que